Vamos a estar abordando temas que tienen que ver con la justicia, con la política. Ustedes lo veían allí en esta puesta a punto de Telemundo, esta denuncia que hoy recae sobre el precandidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi. Eso vendrá en minutos nada más. Antes teníamos ya pautada una nota que también es bien importante porque, bueno, estamos todos pendientes de lo que está pasando con el tiempo, de lo que va a pasar. El Instituto Uruguayo de Meteorología extendió este aviso especial a la población por tormentas, por precipitaciones, hasta el próximo miércoles 20. Y tenemos aquí como invitado especial a Juan Luis Pérez, meteorólogo, director de Nimbus Weather Service. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, es un placer estar acá. Primero que nada, esto, ¿no? Bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Qué es lo que está pasando por estas horas? ¿Qué es lo que va a pasar según sus pronósticos? Bueno, hemos estado atajando penales desde hace ya varias horas y cada episodio del cual tenemos que hablar va aumentando la apuesta. O sea, todos los valores que lanzan nuestros modelos, que a veces hasta nos da cosa publicarlos porque son tan desmadrados y se van superando en cada episodio, que prácticamente tenemos que estar haciendo un pronóstico prácticamente horario, porque las condiciones que pueden darse a primera hora de la mañana o al mediodía pueden estar variando, como es lo que va a pasar ahora en la tarde de hoy. Hay que estarlo analizando casi permanentemente, tanto en la severidad de los fenómenos como a las horas que se empiezan a producir, o sea, en el eje del tiempo. Entonces eso nos ha estado haciendo aumentar los esfuerzos para poder llegar en tiempo y forma con un forecast que más o menos funcione. Tú mencionabas recién que se había actualizado la alerta meteorológica y se había extendido en el tiempo. Y realmente es así. Es uno de los episodios más largos, es un bloqueo que se está produciendo en la atmósfera media, que se instaló este sistema de baja presión asociado con una masa de aire muy húmeda, muy inestable, con capacidad para formar cualquier desastre, desde granizos del tamaño de un huevo de avestruz hasta episodios de altos porcentajes de coeficiente de precipitación, que es lo que nos ha tenido a todos preocupados por el nivel de flotación que tienen que tener los vehículos hoy en día. O sea, enormes cantidades de agua por unidad de tiempo que hacen de que no importa cómo hayas calculado los pluviales, siempre te quedas corto. Antes se solucionaba todo con un pluvial de 120. El otro día, hablando con un arquitecto de la Sociedad de Arquitectos, me decía, estamos usando 4 pluviales de 120 y aún así hay terrazas que se inundan. Quiere decir que cada episodio que está produciéndose en los últimos días va aumentando en intensidad y venciendo todos nuestros, todos nuestros modelos de acción que podemos tener basado en históricos anteriores. O sea, prácticamente como que estamos reescribiendo los eventos meteorológicos severos a corto plazo. Han aumentado en intensidad y en número. Concretamente, vamos a hablar ahora de esos episodios. ¿Qué se puede esperar? Usted decía, bueno, cualquier desastre, pero para hacerlo lo más preciso posible, hablamos de viento, hablamos de precipitaciones, hablamos de granizo. Bien. ¿Qué podemos decir? El fenómeno significativo esta vez no es el viento, por más que en alguna zona de tormenta podría registrarse alguna ráfaga, como le ha ocurrido ayer en el puerto, que hubo algunas ráfagas fuertes. Pero el fenómeno significativo a resaltar son la cantidad de agua que puede caer por unidad de tiempo. Se espera de que el episodio de hoy, dentro de ya un par de horas, que va a empezar a producirse, va a ser de similares características al que se produjo ayer. Y esto queda sucio, o sea, se prolonga en el tiempo. Si bien comienza a amainar desde el sur, o sea, empieza a mejorar lentamente por el sur, todo ese sistema comienza a trasladarse hacia el norte. Quiere decir que lo que nos estuvo ocurriendo acá no termina este episodio acá. Se traslada para el norte, así que atento a toda la zona, y creo que está incluido dentro de la alerta, que están funcionando muy bien. Últimamente las alertas están llegando en tiempo y forma y hay que darle mucha atención. Tenemos una percepción del riesgo relativamente baja. O sea, no le estamos dando muchas veces la importancia a cuando tenemos una alerta del peso que pueden tener lo que va a ocurrir en las próximas horas. Sí, sobre todo teniendo en cuenta todo esto que acaba de decir antes, que tiene que ver con que no sabemos bien de qué estamos hablando si lo comparamos con fenómenos de años anteriores, de momentos anteriores. Después vamos a hablar un poco de este asunto de las alertas y demás. Concretamente, ¿a qué se deben estos fenómenos? Bueno, tiene múltiples causales. Salimos de una fase fría que nos dejó los recuerdos de 30 y pico de meses con una ausencia o un déficit en las precipitaciones re importantes. Generalmente, yo lo decía a veces en notas anteriores, que de un episodio de sequía se sale con inundaciones. Y que el viraje que se haya producido de la fase fría, que es la Niña,
sin pasar por una fase intermedia y que se instalara este niño de la magnitud que se instaló, estamos hablando de que es un niño severo y que al principio hablábamos de que hasta bien terminado el otoño iba a permanecer la misma condición. Por lo tanto, lo que nos está pasando ahora no va a terminar en una semana o en 2 o en 3. O sea, se espera de que en estos primeros meses del año, o sea, febrero, marzo, abril y hasta mayo, se restablezcan los niveles de precipitación y quedemos por encima de lo que debería precipitar, que anda alrededor de los 120, 125 milímetros mensuales, y que en un episodio solo, entre ayer y hoy, vamos a superar ese valor para un mes. Nos quedan muchísimas preguntas para hacerle. ¿Cuánto tiene que ver con esto el cambio climático? Pero también se ha sumado en estas últimas horas esta polémica de las alertas. Le pregunto solo esto, ¿cambio climático es una explicación para esto? Es uno de los ingredientes de las causas. El cambio climático es real, se están superando todas las marcas, los valores de temperatura global están creciendo, estamos en el escenario número 3, que ya no es cómo hacemos para evitarlo, sino qué debemos hacer para sobrevivir. O sea, ya pasó, el IPCC ya pasó de un escenario predictivo a un escenario de acciones a tomar en el caso de. Eso eso ya es una realidad, no hay dos bibliotecas respecto a eso. Bien, ahí nos quedamos, pero vamos a ronda de panel porque seguramente son esas y muchas otras preguntas, ¿no, Pepe? Sí, yo coincido totalmente con la baja percepción del riesgo que tenemos en nuestro país. Es algo de lo que hemos hablado en más de alguna oportunidad. Destaco también el trabajo que está realizando el Sistema Nacional de Emergencias al respecto y reivindico absolutamente la tarea de los meteorólogos. Lo hago aquí en la radio a diario también, porque me gusta desmistificar aquello que está tan instalado en lo popular de que nunca aciertan, y en realidad es al revés. Casi siempre aciertan y algunas veces pueden llegar a equivocar. Lo que sucede es que ha habido algún episodio, alguno bastante traumático, por supuesto trágico, ocurrido hace ya algunos años, donde no hubo una advertencia. Estoy hablando del episodio de agosto del 2005, Correcto. Donde efectivamente sí, allí hubo un problema bastante serio. Quería consultarlo con respecto a esto del cambio climático, del niño. Yo recuerdo el año pasado, hablando con Victoria, le llamaba mucho la atención y hasta se rió por el nombre que yo lo traje a colación aquí, que era el niño, por la potencia que tenía este fenómeno, que no era un niño común, sino algo un poquito más grande. Creo que si no se quiere hablar de cambio climático, deberíamos por lo menos atender a la variabilidad climática, que eso sí claramente está instalado. ¿Qué significa este fenómeno, este niño tan especial? Bueno, como tú bien lo señalas, el niño es casi el único instrumento climatológico que tenemos para medir sus efectos a trimestre por trimestre. Es bastante complejo el sistema de medición. Lo que se mide es la temperatura del agua subsuperficial entre Indonesia y las costas de Perú. Y esas, por decirlo de alguna forma, burbujas de aire caliente que ocupan los primeros 100 metros de profundidad, hay sondas que miden durante un cierto periodo, flotan, transmiten las señales hacia los satélites y eso se evalúa en los grandes modelos climáticos. ¿Qué diferencia hay entre un niño leve, moderado, un fuerte, un super niño? Bueno, es el valor en el signo de esa anomalía térmica que pueda tener. Una fase neutra tiene que pivotear entre menos 0,5, que es una niña, a más 0,5, que es donde empieza a producirse el niño. A medida que va aumentando en positivo o negativo, va aumentando el valor absoluto, va aumentando la cuantificación del evento. Estamos en un niño 2. Quiere decir que es 4 veces el mínimo. Y en algunos picos se espera de que inclusive se llegue a 2,1 o a 2,2. Eso produce un cambio en las corrientes de vientos de superficie que hace de que los aportes de humedad pasen de tener los clásicos vientos del este, los alisios, que antes los esperábamos cuando en septiembre nos empezaba a llorar los ojos con los... Bueno, todo eso hay que reescribirlo. Las cosas han cambiado a tal nivel de que hoy no se puede valer de históricos de los últimos 30 o 40 años en el sentido total de la palabra. Sí hay que analizar esos históricos para ver los sesgos que están quedando, pero los sesgos son todos positivos. O sea, no hay en el horizonte inmediato que uno pueda decir, esto se va a estabilizar, esto va a volver a una situación normal. Cada vez, si nos apartamos de las 24 o 38 horas, caemos en una matemática caótica en materia de predicción. Caótica desde el punto de vista matemático, o sea, soluciones de inecuaciones que prácticamente no caen dentro de los campos de los números reales. Entonces tenemos que estar ajustando todo ese modelaje
casi permanente. Antes lo hacíamos una vez por día, ahora hay que hacerlo una vez por hora. Así de drástico es analizar hoy el tiempo presente. Pero tú mencionaste algo muy interesante. ¿Cómo ha ido mejorando en los últimos años los modelos predictivos? Las alertas, la instrumentación nueva que se instaló en el órgano oficial, los esfuerzos que están realizando, que son reales. Lo que pasa es que no tiene mucha cámara todo eso, pero se están haciendo cosas importantísimas. Y ahora con la llegada de los radares, de los Doppler, que se va a poder diagnosticar con mucho más precisión un tornado, una turbonada, una granizada fuerte como la que cayó ayer en Campana, que el diámetro del granizo parecía de otro planeta. Bueno, todo ese tipo de eventos se pueden predecir con varios minutos de anticipación. Y siguiendo la trayectoria de un sistema de ese estilo, se puede, entre foto y foto, recordemos que un radar escanea la atmósfera 4 veces por minuto, por lo menos. Quiere decir que estamos tomando 4 fotos por minuto y se puede ir siguiendo el track. Entonces se puede ver en qué momento un cono puede descender, un vórtice, un tornado, lo que fuera, y se puede anunciar a la población con 20 o 25 minutos. A veces uno dice, 25 minutos nada más. En 25 minutos yo puedo salvar mi vida. O sea, salga de ese lugar que la mampostería se va a derrumbar y pasa de terminar en el hospital a salir ileso. Es muchísimo 25 minutos. Y en el mundo no se ha superado esa marca, ni en Oklahoma, ni en ningún lugar donde los tornados son de todos los días. Bien, ya nos vamos a ir con otros panelistas. Ya le restablecemos ahí el micro que se le cayó un poquitito. La verdad que todo lo que está diciendo está como para reflexionar y me quedo pensando en lo que hablábamos hace algunos minutos nada más. Si es que se van a estar actualizando estas alertas cada 20, 25 minutos, tal vez el sistema de comunicación a la población va a tener que ir cambiando o por lo menos ayornándose a algunos sistemas. No sé si alguno de ustedes iba a ir por ese lado respecto a las alertas y cómo nos enteramos. Yo en realidad lo que obviamente debe ser bastante difícil de opinar, ¿no? O sea, se está cuestionando en estos últimos días fuertemente a Inumet por parte de, por ejemplo, el intendente de Río Negro, a partir del episodio que sufrieron hace unos días. También se plantea por parte del senador Da Silva el eliminar Inumet porque nunca llega a tiempo y bueno, tiene fuertes cuestionamientos, que no es algo nuevo. Ahora volvió a partir de estos episodios, pero ya estuvo muchas veces arriba de la mesa el cuestionamiento político al Inumet. Y a mí ahí se me presenta esta situación de que muchas veces los uruguayos le prestamos mucho más atención a Metsul, por ejemplo. Todo lo que dice Metsul a nosotros nos genera una reacción. Yo estaba viniendo para acá, por ejemplo, y ya estaba publicado en algunos medios que Metsul decía que iba a haber una ola de calor histórica en América del Sur y que iba a tocar Uruguay. A ver si es correcto lo que te planteo. ¿Tenemos más credibilidad en Metsul a partir de aquel episodio que Inumet no predijo, digamos, con acierto, digamos? Y eso también incide en que Inumet puede publicar alertas y no les damos la misma importancia. Bueno, yo me he referido al tema de los colegas de Metsul varias veces. Ellos hicieron un gran diagnóstico hace ya 20 años, o sea, desde el 2005, y a partir de ahí se congeló la credibilidad hacia que todos debemos dirigir nuestras miradas hacia lo que un observatorio privado, porque ni siquiera es el servicio oficial brasileño que tiene el mejor que está en San José dos Campos, que es un super servidor que genera toda la data para Latinoamérica, que sería la que deberíamos darle especial importancia. No le estoy restando importancia a Metsul, pero Metsul es un vendedor de títulos, de titulares, o sea, lo hemos hablado varias veces. Ahora, ustedes saben y me han visto en varias oportunidades que yo fui muy crítico del accionar de la anterior Oficina Meteorológica Uruguaya, o sea, el órgano oficial. Pero las cosas se han revertido de una forma en los últimos años. Obviamente se va a demorar mucho en recuperar esa credibilidad. Pero la inversión que están haciendo en equipos, en gente, en tecnología, en la sala de prensa donde están monitoreando permanente, o sea, parece la NASA. O sea, realmente se están haciendo... A ver, elaborar, todavía faltan elementos fundamentales para un buen diagnóstico. Los radares Doppler y los sondeos atmosféricos que se deberían estar realizando, que hace 30 años que no se sondea, no se manda un globo sonda a la atmósfera, cuando todos los países de la región lo hacen. Entonces no podemos conocer qué es lo que está pasando
a 5 kilómetros de altura, a 10 kilómetros de altura, donde están los jet stream, donde se juega el partido importante para generar condiciones de mal tiempo de superficie. Todo eso, en muy poco tiempo, vamos a ver un cambio importantísimo en el diagnóstico de una situación. Y lo que tú mencionabas me parece una buena idea. Creo que la metodología de comunicación va a pasar cada vez más corta en el tiempo. Como hace la FEMA en Estados Unidos, servicios que te entran directamente a los servicios de mensajería cuando una localidad del país se ve bajo la amenaza de que un vórtice va a descender, qué sé yo, en Pirarajá, y puede... Entonces, esa alerta que puede llegar en tiempo y forma va a salvar vidas. Pero antes de eso, tenemos que mejorar nuestra percepción de a qué le tenemos que dar crédito y a qué no. Y la percepción del riesgo en Uruguay, comparado con el índice de credibilidad que pueda tener la Oficina Meteorológica Local o nosotros, las empresas privadas, las tenemos que estar recuperando todos los días y comparando episodio con episodio. Metsul hizo ese pronóstico y ha hecho 700, 800 pronósticos después que desacertó en todos. Pero quedó eso marcado en la memoria de todos nosotros de que ese día, a esa hora, Metsul fue la que lo anunció en tiempo y forma. Y fue cierto, pero ya fue. Hoy mejoraron todos tomamos recaudos. Nimbus empezó a correr un modelo un año después del evento ese y hoy tenemos un modelo numérico corrido acá. El único modelo numérico que se corre en Uruguay lo hace una empresa privada, porque no había otra. Ahora meteorología está súper elaborada, avanzada como para poder realizar diagnóstico. Así que sigan teniendo confianza y el instituto tiene que permanecer por los siglos de los siglos, como en todo el mundo. Bien, Rubianes. No, yo aprovecho la oportunidad. Una pregunta que siempre me he hecho, soy un investigador en área biológica, pero que siempre me he hecho sobre el tema de la meteorología, es si existe control del porcentaje de acierto que se tiene a las 24, 48, 72 horas de una definición que nos permita estadísticamente establecer, bueno, hay un rango de confianza de tal nivel, etcétera. Porque también a uno le pasa que dice, bueno, le embocó, no le embocó, y cuando a una vez no le emboca le parece que es la única, que es la vez que central, como pasó en el 2005. Pero, ¿existe eso? Sí, eso es hacer ingeniería inversa. O sea, se analiza un modelo predictivo, se espera el evento y luego, en base a lo que se predijo y en base a lo que ocurrió, se establecen las diferencias. Tan así es de importante que se pueden llegar a hacer correcciones para la próxima corrida del modelo, por ejemplo, ajustando los altos coeficientes de precipitación frente a fenómenos de inestabilidad. Por ejemplo, antes con un -6 era raro que se produjese un tornado. Hoy se produce un tornado con -4 del BLI, que es un índice de estiramiento atmosférico. Toda esa ingeniería inversa que tú mencionas, no solo se lo analiza, sino que además debe ser analizada para establecer las correcciones. Ahora, de acuerdo al índice de probabilidad de acierto para un pronóstico, como decía, a medida que tú te alejas en la base del tiempo, 24, 36, 48 horas, la probabilidad de ocurrencia de lo que se advirtió se abre totalmente de la raíz. ¿Puede coincidir o no? Entonces, ¿qué es lo seguro con una probabilidad de acierto mejor que el 95%? Las 24, 30, 36 horas. A 24, 30, 36 horas, la probabilidad de ocurrencia de que lo que se pronosticó se produzca es altísima. Eso es importante. Pero no lo percibimos. Pero eso es muy importante. Poder afirmar eso es muy importante. Bien. Rodríguez Pupo. Bueno, por supuesto que uno en estos temas viene a aprender. Es muy difícil opinar de esta materia porque fíjate vos, nosotros somos 4 panelistas acá y seguramente tenemos 4 visiones diferentes de lo que pasó ayer, anteayer o hace 10 años. Imagínate las visiones diferentes que se pueden tener de algo que va a suceder en un futuro. Lo de ustedes es algo mucho más profesional que el astrólogo, mucho más profesional tal vez que las encuestadoras de opinión pública, pero aún así le pueden errar. Por supuesto. Y ese pueden errar a veces genera insucesos o cosas que uno debería lamentar. Yo la percepción como ciudadano común y corriente que tengo, por ejemplo, del SINAE, es que es una institución que en general, seguramente no es así, pero que en general actúa después que los eventos pasan, ¿no? Colaboramos, coordinamos una intendencia con salud pública, con bomberos, con esto, con lo otro, para
a ver qué pasó con un cataclismo. Bueno, entonces vamos a socorrer a la gente. Yo digo, lo que deberíamos trabajar es primero mejorar el tema ese de la baja percepción de riesgo y darle credibilidad al instrumento. ¿Para qué? Para que ese SINAE funcione correctamente en esos 25 minutos que usted dice, que son claves. Porque si esos 25 minutos los invertimos en avisarle al SINAE local, al intendente, a los bomberos, a esto, lo otro, probablemente hasta podemos avisarle hasta el último de los ciudadanos involucrados para que se cuide de un evento que se va a dar en determinado lugar. Entonces, uno exige y exige mucho, y por eso es que yo veo esas miradas críticas y no me puedo poner en la vereda de enfrente de la mirada crítica, porque también digo, ¿cuánta gente labura en la dirección? Antes era la Dirección Nacional de Meteorología, ahora es INUMED, pero ¿cuánta gente trabaja? Hay 40 puestos jerárquicos, 25 estaciones meteorológicas, hay como 8 tipos que ganan más de 200.000 pesos ahí en INUMED. O sea, le tengo que exigir a esa organización, le tengo que exigir mucho a esa organización y tengo que pedirle que el margen de error sea el mínimo posible. Y si no, entender cuál es el problema. Si el problema es un tema, inversión en recursos humanos, seguro que la tienen, porque es una estructura bastante pesada. Pero si el problema es la inversión tecnológica, bueno, sepamos todo qué es lo que falta invertir para que estas cosas podamos darle una respuesta a la ciudadanía para que no pase lo que pasó estos días en Río Negro. O sea, en Río Negro hay una discusión ahí que a esta altura ya es estéril, quién tuvo la culpa, quién no tuvo la culpa. La verdad que importa poco. Lo que importa es que el próximo evento que vaya a surgir en Yunga, en Río Negro, en 33 o en Vergara, donde sea, la gente esté avisada, los minutos que pueda estar avisada antes para salvar vidas, para salvar situaciones. Y para salvar también el patrimonio de las personas, porque se te vuela una casa, se te voló el fruto de todo el trabajo de tu vida. Entonces, digo, lo que se pueda hacer, ya sea en inversión, ya sea en mejora de la comunicación o lo que sea, hay que hacerlo. Y bueno, la pregunta a ustedes, ¿qué es lo que está haciendo falta hoy por hoy a nivel de INUMED? Como para decir, bueno, esos 25 minutos, que ya sabemos que son los 25 minutos que podemos tener para avisar, lo podamos usar eficazmente. Inversión, gente, ¿qué es lo que falta? Son varios elementos. Recién se están comenzando a reconstruir toda esa base que tú mencionabas, utilizando la plantilla de funcionarios y de observadores y de técnicos y de analizadores sinópticos y todo, pronosticadores, todo lo que conforma una plantilla de un organismo oficial. Estuvo durante mucho tiempo muy desinflada esa estructura, pero no porque los profesionales fueran pocos o lo que fuera, sino que ni siquiera se sabía si iba a pertenecer a un ministerio, si se iba a desmantelar, qué futuro iba a tener. Ustedes en la prensa habrán participado. Sí, de todas maneras, del 2005 hasta ahora parece que pasaron unos cuantos años. Estuvo en el Ministerio de Defensa, ahora es descentralizado. Correcto. ¿no? Descentralizado, pero estuvo durante muchos años en el ámbito del Ministerio de Defensa. Exacto. Y funcionaba como un organismo normal, con condiciones de tiempo relativamente normales. O sea, a mí me hubiera gustado fundar Nimbus hace 40 años atrás, en donde podíamos estar tranquilos durante varias horas por día. Hoy tener funcionando un organismo de predicción a corto plazo con las exigencias que tú mencionas, porque los requerimientos de las actividades humanas son directamente proporcionales al tiempo que va transcurriendo. Antes te decía, ¿qué te le parece que sobre mitad de semana puede precipitar? Ahora te pregunta, el día miércoles, ¿a qué hora? Sí, tengo un cumpleaños. ¿Y cuánto va a llover? Arranca a las 6 de la tarde. Hay un acto. A mí me ha pasado en el carnaval entre murga y murga, era maquillamos al segundo grupo porque así me ahorro 25.000 pesos. O sea, había que decirle, para una actuación en el Teatro de Verano, si el primer grupo zafaba la lluvia, el segundo no me lo maquillo porque no... O sea, cada vez estamos exigiendo un poco más. Y está muy bien que se nos exija. Está muy bien, porque eso nos obliga a invertir más en tecnología. Mi empresa tiene 284 estaciones meteorológicas online. La misma cantidad tiene hoy INUMED. O sea, ha aumentado y están online y tienen un software súper amigable. Nosotros también lo teníamos. Empezamos primero, pero bueno, no era nuestro papel como empresa privada ocupar el lugar de un organismo público. O sea, no podemos emitir alertas
O sea, el único órgano permitido emitir alertas meteorológicas a corto plazo es el Instituto Nacional de Meteorología. Ahora, recién está comenzando esa nueva reinversión. Esto que yo hablaba de los Dopplers, estarán Esto pronto... es los 3 radares meteorológicos. Exacto. Que se Estarán está prontos. preparando la licitación. Sí, están en proceso licitatorio y recién estarán operativos a finales de este año o transcurridos ya unos cuantos, porque hay todo un proceso de fabricación, está bien. de traslado, todo ese tipo de cosas. A mí se me genera una Sí, pequeñita... tenemos que despedirnos, pero bien pero- pequeñita es la pregunta. ¿Por qué cuesta tanto que se dé una alerta roja en nuestro país? Por ejemplo, con lo que pasó en Colonia, aquel episodio de hace muy poco tiempo que falleció un niño, ¿se Sí. acuerdan? Que Sí. ahí hubo un... En un campamento. En un campamento. ¿Por qué cuesta tanto que hayan alertas rojas? Por eso que lo acabas de mencionar en tu pregunta, porque cuesta mucho. Accionar el botón de una alerta roja implica un gasto muy caro en el momento, porque hay que activar todos los procesos humanos que van a estar involucrados en esa alerta por si se las necesita. Es como entrar en, vamos a hacer una comparación un poco fuera de lo normal, en un estado de preguerra. Suspensión de Cuando se clases, alerta por a los ejemplo. ejércitos, a los hospitales, a los centros de salud, a la gente que tiene que estar disponible por si llega a ocurrir. Eso hay que pagarlo. Se paga, se use o no se paga, o no se use. Entonces, no quiero decirlo en todos los términos, pero hay un factor económico de quién tiene que... Se mira el dedo antes de alguien apretar el botón rojo y tiene que hacer un par de llamadas para activarlo. Y estar muy seguro de que una vez que se active... Yo escuchaba ayer al intendente, creo que era Besosi, decía, es increíble, teníamos una alerta meteorológica establecida y una criolla o un episodio de estos de... Igual se estaba realizando cuando veíamos los rayos que caían en el horizonte. Y Besosi decía, es hora de que empecemos también a aplicar un poco de sentido común. Bueno, eso es percepción del riesgo Eso y es también percepción el manejo de del la riesgo. información, porque la información vos la tenés, después tenés que tomar decisiones, pero si no tenés la información, por eso que la advertencia que te llegue, si yo hoy, eso es absolutamente previsible, entiendo que no puede ser el mejor ejemplo, pero yo sé a qué hora va a pasar el 149 por acá, por San Martín, porque me lo dice en la aplicación. Es más, me lo va mostrando por el camino que viene. Exacto. ¿Cómo no voy a tener con 25 minutos antes una advertencia en mi celular? Sí, y además Parece localizada lógico, en realidad en los sitios donde eso va a suceder. El caso de que ocurrió en el campamento, es horrible hablar cuando hay víctimas, ¿no? Sí, Porque claro. uno no puede hablar con todas las palabras que uno debería hacerlo. Pero si yo tengo una alerta meteorológica severa para determinado lugar y mis chicos se van de campamento, lo primero que hago es no mandarlos. Sí, pero esa fue a la medianoche. A la medianoche, Claro, pero claro. los modelos de 48, los digo porque los seguí, estaban previstos 36 horas antes de que esa zona iba a sufrir un fenómeno de inestabilidad atmosférica severa y la ocurrencia de precipitaciones, ráfagas de viento que superaban los... No se habló de 189 kilómetros, estoy de acuerdo. Claro. Se hablaba de ráfagas de 120, Pero allí es donde 130. entra este asunto de las alertas, porque si bien estaba el aviso generalizado, sobre las 4 de la tarde se levantó la alerta. Y no era puntualmente para ese punto. Exacto, entonces Se allí hablaba hay de todo una un tema región. de comunicación también, ¿no? ¿Qué implica el aviso generalizado? ¿Qué implican esos distintos niveles de alerta que se van activando? Pero bueno, esto va a dar para seguir conversando mucho. Concretamente, usted hablaba hoy estamos ante un fenómeno, bueno, realmente preocupante. Antes de irse, algunos tips para tener en cuenta. Bueno, siempre estar en el lugar, no estar en el lugar incorrecto en el momento en que se esté produciendo o se vaya a producir un fenómeno, es algo de sentido común. No me puedo poner, si va a haber actividad eléctrica, no me puedo poner cerca de árboles o determinados tipos de construcciones que puedan afectarme una descarga eléctrica. Ayer hubieron 30 o 40 descargas eléctricas en todo Montevideo, algunas caían sobre grúas de edificios en construcción, en la bahía del puerto cayeron 2 sobre la zona donde estaban los barcos. O sea, no se puede mover un barco para una alerta, pero salir de un lugar de riesgo con suficiente tiempo... A ver, el tiempo severo no aparece de 0 a 1 en milisegundos. Es algo que se va gestando en 5, 6, 10, 15 minutos. Aprender a mirar un poco hacia arriba, evaluar todo eso, aplicar el sentido común, aunque la alerta no me esté mostrando las rojas, aplicar el sentido común. Los que nacimos en el campo, creo que escuchábamos el granizo media hora antes de que se produjese.
Tenemos que recuperar esa capacidad sensorial que tenemos los humanos de poder diagnosticar cuando estamos en peligro. Pero estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho acá de que es una apuesta, tenemos que mejorar, todos estamos haciendo un esfuerzo muy embromado y muy costoso para poder mejorar nuestros diagnósticos. Y yo creo que en un año vamos a llegar a modelos predictivos muy buenos. O sea, bueno, le tomamos le queda en archivo. Puede ponerlo en titular. Un año. Perfecto. Antes de eso nos vamos a volver a encontrar seguramente, porque este tema siempre es importante. Juan Luis Pérez, meteorólogo, director de Nimbus Weather Service, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer como siempre. Nosotros vamos a cambiar ahora de tema, ya nos vamos a ir a temas